A medida que hemos podido ir avanzando en esta serie a la luz de su palabra, la más antigua que tenemos en Abrazando Nuestra Fe, la más longeva, que además surge en tiempo de pandemia y que no me cansaré pues de darle las gracias a Dios y también a Natacha y a mi esposa Wendy por impulsar este proyecto del cual yo solamente he sido parte y que me ha mantenido también en conexión con algo que es fundamental para todo cristiano, que es la palabra de Dios. Aprender aprender su palabra, aprender lo que Él tiene que decirnos para nuestro tiempo es muy complicado, por no decir imposible, pretender hacerlo fuera de la palabra de Dios. La palabra de Dios es fundamental para nosotros iniciar un camino de conocimiento de su amor, de su mensaje. Y este recorrido por el Antiguo Testamento en unión con el Nuevo, este recorrido por la palabra, hay muchas personas que han hecho en las redes sociales eh, trabajos extraordinarios para motivar e incentivar a las personas a la escucha o a la lectura de la palabra de Dios. No dudo que haya alguna persona que inclusive haya leído toda la Biblia por parte y usted lo que hace es escuchar y va meditando la palabra de Dios. Sin duda, eso sería algo formidable. Pero el propósito es, yo estoy seguro de todas las personas que hacen esto, es que no se pierda el vínculo de entender, o sea, la conciencia de entender de que para oír a Dios hay que ir a su palabra. Es uno de sus formas, pero además yo me atrevería a decir que es de las más seguras y es la que deriva y da fruto a otros, a experiencias místicas, a tener revelaciones explícitas o implícitas de por dónde caminar y qué decisiones tomar. También profundizar en el Antiguo Testamento, especialmente en estos textos de los profetas, me hace sacar como algunos análisis que me da tristeza quizás decirlo, ¿no? Y no se entienda esto como un juicio de valor generalizado, porque no, además sé que no son todos los consagrados o los laicos que también hacen vida catequética o de evangelización en sus parroquias o iglesias filiales. Pero es que el mensaje de los profetas del Antiguo Testamento era un mensaje muy, muy dirigido al Dios que se cansa, oye, que apostó todo por nosotros y que ya lo que viene ahora es corrección, castigo, eh, cambio de rumbo, consecuencias del pecado. Es un lenguaje que llama a la conversión, pero también a un Dios que te dice, o sea, no abuses de mi paciencia. Y tampoco a suerte de la paciencia o a suerte de la misericordia. No pretendamos que Dios abra la boca de una manera gigantesca y se trague toda la porquería, toda la inmundicia que a veces emana de un mundo eh, cargado y pleno precisamente de eso, de mundanidad, de hedonismo, de poder, de corrupción, de cinismo inclusive. Esa perspectiva hay que mirarla con tacto. Yo no voy a entrar aquí de hecho no es la intención de esta serie entrar en los debates de los que solamente venden el rostro de la misericordia de Dios, los que solamente venden el rostro del castigo de Dios. No es el sentido de mi debate o de esta reflexión. El sentido de la reflexión es que sin duda hay un Dios que es verdad, que es justicia y que es misericordia. Yo siempre trato de englobarlo en estas tres palabras. Y que la verdad no camina por caminos torcidos. O sea, la verdad es verdad ayer, hoy y siempre. Que la justicia justamente busca enderezar las causas de un río arbitrariamente, un río de verdades, de gracia arbitrariamente desviado. Y que también nos enseña que todo pecado, toda decisión en el mundo en general tiene consecuencias presentes y futuras. Y muchas de ellas también son alimentadas por un pasado donde quizás muchas personas dieron la fe como algo dada, como que ya no había que enseñar más.
Y finalmente una misericordia que está allí, como cierra el Salmo 51, entre paréntesis 50, de David, que es uno de los salmos de arrepentimiento más hermosos y cuidado si no es el bandera, cuando habla de arrepentirse, el salmo bandera, cuando al final él dice, Señor, restituye las murallas de Sión. Es decir, todo porque no olvidemos que este salmo viene de un pecado muy grave que cometió David, que implicaba muerte intencional, que implicaba lujuria, adulterio, muy complejo todo el pecado de David, que además trajo consecuencias para él, para Betsabé, que era la esposa de Urías elitita, para su propio séquito, que era la gente que le servía en el reino, para su propio pueblo. El antitestimonio que dio David con este pecado fue enorme. Entonces David reconoce que él pecó primero, un acto también que decir de mucha humildad para un rey, y le dio miedo, sobre todo gracias al profeta Natán, que él fue mirándola a su cara, le hizo ver el horrendo pecado que había cometido. Pero él clama, él luego entiende que el que endereza los caminos, el que podía corregir todo aquel desastre que él había hecho, era el Dios de la misericordia. Entonces sí, Dios es misericordioso, Dios está esperándonos con los brazos abiertos, pero no podemos dejar por un lado el tema de la verdad y la justicia. Y que bueno, parte del propósito de este episodio 106 es aclarar el punto de si la paciencia de Dios es infinita o se agota, y hay que decir que sí. La paciencia de Dios no es parte, es un recurso para Dios, no es como los atributos que van de la mano con su propia condición de eternidad. Pero la paciencia de Dios es un recurso, porque si la paciencia de Dios es infinita para un ser, entonces ese ser podrá morir sin ningún tipo de reparo y estar en la eternidad a la espera de que Dios se canse de esperarlo y no se va a cansar nunca. Entonces Dios tiene una paciencia muy larga, incuantificable, además solamente entendida y comprendida por Él mismo, pero se agota. Y se agota en el sentido de cuando la persona ya no quiere saber más de Dios, cuando la persona ya no quiere transformar su vida, cuando no quiere andar por el buen camino, pues sencillamente Dios le deja, se aparta y le deja seguir con su naturaleza, que ahora implicará no estar con Dios, es alejarse literalmente del amor. En ese contexto, el profeta Ezequiel no se diferencia mucho del profeta Jeremías. Ezequiel también tuvo palabras muy duras para el pueblo de Israel en el nombre de Dios. No olvidemos esto. El Espíritu Santo era el que hablaba a través de los profetas. Así lo creemos nuestra fe, y así también particularmente yo lo transmito. Esa valentía que tenían de decir las cosas como son por su nombre, y además ser transcritas luego por los agiógrafos, los hombres inspirados por el Espíritu Santo, pues hablan precisamente de cómo Dios observa, vela y va advirtiendo. Pero llega un momento que te dice, mira, ya hasta aquí. O sea, ya no puedo esperar más. Lo que le pasó a Sodoma y Gomorra. O sea, ya no puedo más. Yo mismo he bajado, voy a ver qué es lo que está pasando en esta ciudad, porque sus escándalos han llegado hasta el cielo, y cuando va, pues efectivamente lo que ve es un desastre de sociedad, un desastre de mundo. Y ya ahí no había más nada que hacer. Y ahí era decirle a Lot, que era el único justo, que había ahí el sobrino de Abraham, sal de aquí con tu familia, no miren atrás. Algo que no hizo caso a la esposa de Lot, y por eso se convirtió en una escultura de sal, una piedra de sal, y la ciudad fue devorada por un fuego que caía del cielo, dice el texto bíblico. Entonces, ¿qué dice el profeta Ezequiel? Comenzamos en el capítulo número 5, en el versículo 7. Dice, esto dice el Señor: ustedes han sido más rebeldes que las naciones que me rodean. Fíjense ustedes que esto no es poca cosa, porque las naciones que rodeaban eran naciones paganas. Y Cristo está, bueno, Dios en este caso, el Padre, se le atribuye al Padre, está hablando de que el pueblo era más rebelde que estas naciones. Y no han cambiado según mis leyes, sino que ni han observado mis mandamientos, sino que han actuado como las naciones que lo rodean. Por eso Yahvé les dice, ahí dice Ezequiel, yo,
a mi vez me vuelvo contra ti. Cumpliré dentro de ti, viendo las naciones, lo que cumpliré dentro de ti, viéndolo las naciones, lo que he decidido. Debido a tus crímenes haré que lo que nunca hice y que no volveré a hacer. Se verán a ti, se verán en ti a padres que se coman a sus hijos y a sus hijas que devoren a sus padres. Cumpliré lo que decidí contra ti y dispersaré los cuatro vientos lo que quede de ti. Fíjense que esta profecía es tan dura que efectivamente cuando hubo el asedio de los caldeos a Jerusalén, el segundo asedio que fue ya derivó en la muerte de Sedecías, eso lo hablamos aquí, este rey también títere como Herodes, que además se rebeló contra los propios caldeos que lo habían colocado allí. Hubo un asedio, un sitio que llaman, y era tanto la restricción, los bloqueos que tenía Jerusalén, que fue una de las pocas, creo que es el único momento en que efectivamente hubo canibalismo entre el pueblo de Israel. El hambre, esto también pasó en China, cuando la gran hambruna, si no me equivoco fue en los tiempos de Mao Zedong. Eh, a ese nivel llegó esta situación de este pueblo, ¿no? Luego dice Yahvé, lo juro por mí, dice Yahvé, puesto que tú ensuciaste mi santuario con todas tus inmundicias y horrores. Yo, por mi parte, te arrasaré. No te miraré con piedad. Seré sin misericordia. Tengo aquí un momento y esto por favor vamos a reflexionarlo con calma. No nos rebelemos a la palabra de Dios porque eso no es sano. ¿Podemos ver el rostro de un Dios sin misericordia? Sí, sí se puede ver. Santiago también lo dirá, yo lo he dicho muchas veces en episodios anteriores. El apóstol Santiago dirá, habrá un juicio sin misericordia para el que no practicó la misericordia, pero la misericordia triunfará sobre el juicio. Pero hay un juicio sin misericordia, o sea, hay un Dios que no manifiesta su misericordia cuando Él no lo quiere manifestar y está en todo su derecho y debemos amarlo igual y alabarlo y decirle bendito sea Señor cuando eres justo, cuando eres duro, pero también cuando eres amoroso, cuando eres capaz de perdonar. Luego dice, un tercio de tus habitantes morirá de peste y será consumido por el hambre dentro de tus muros. Un tercio será muerto a espada en todos sus alrededores. Dispersaré a los demás a los cuatro vientos y accionaré la espada tras ellos. Y termina el texto diciendo, mi cólera se desatará con furor, y cuando se desate mi cólera, experimentarán la indignación que me movía a hablar a mí, Yahvé. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esto es palabra de Dios. Estamos hablando del libro de Ezequiel. ¿Qué quiero decir con esto? No es sano, efectivamente tener una relación con Dios basada en el miedo. De hecho, yo creo claramente que ni el mismo Jesús quería eso. Jesús quería y quiere que cada ser humano, cada persona, vea en Dios ese ser, esa persona, ese ser maravilloso que desea cohabitar en nuestro hogar, que desea traer paz a las casas, que desea guiarnos. Pero Jesús sí nos decía que a lo que debíamos temerle, Él decía, por ejemplo, no le teman al que puede matar el cuerpo, teman al que puede echar el cuerpo y el alma al anatema o al infierno, donde será el llanto y el rechinar de dientes. Jesús era, de hecho, es el que más habla del infierno y de la condenación en toda la Biblia. Y es Jesús. Entonces, ¿por qué? O sea, ¿dónde veo yo mi preocupación? Es como el papá, uno cuando es padre lo entiende más. Esos padres que tienen una cantaleta es una expresión que se usa en Venezuela como algo repetitivo, no sé, y dale, no lo hagas, hijo, no lo hagas, no. Y el muchacho insistiendo porque él sabe más que pescado frito, y resulta ser que después se estrella contra un muro de todas las advertencias que le había hecho su madre o su padre, o ambos, y él no le quiso hacer caso. Pero al final la estrellada llega, el golpe llega duro. Entonces, en Cristo, especialmente en su mensaje, vemos esta idea, ¿no? O sea, no es que yo los quiera condenar, no es que yo disfrute verlos sufrir, en absoluto. Pero por favor, escúchenme, o sea,
La salvación es así ancha, es la puerta que lleva a la condenación, pues estrecha por antonomasia tiene que ser la que lleva a la salvación. Si Cristo dice que los que perseveren serán los que se salvarán, entonces quiere decir que la pereza, la conformidad y la mediocridad no llevan a la salvación. Y que la salvación, por lo tanto, es un camino que está construido de decisiones, donde cada bloquecito, cada asfalto que vamos colocando en ese andar está centrado en nuestras propias decisiones. Dios tiene muy claro el punto de partida y el punto de llegada. Y Dios está muy claro como el padre del hijo pródigo en la parábola, que Él de su reino, en su reino nos espera, pero Él no se va a adaptar a las inmundicias del mundo. O sea, no aspiremos eso. El padre del hijo pródigo siempre lo esperó en su casa. Él no salió a buscar al hijo. Él dejó que el hijo viviera todas las vicisitudes que tuvo que vivir. Y de eso fue que aprendió. ¿Pudo haber muerto? Sí. ¿Lo pudieron haber matado? Sí. ¿Pudo haber contraído una enfermedad? Sí. ¿Pudo ser que nunca volviera? También. Pero volvió, pero se arrepintió, pero entendió el valor que tenía su padre y la estabilidad que era estar en su hogar, donde no faltaba ni la comida y siempre quedaban satisfechos con los banquetes. En esa misma línea, Jesucristo, cuando predicaba sobre todo el tema, esto es importante porque Jesucristo siempre dio un mensaje muy duro contra los judíos de la época, especialmente las autoridades, fariseos, saduceos, escribas, levitas. Un texto que está en el Evangelio de San Marcos, que es una parábola, una historia, le habla de unos viñadores asesinos. Y la historia comienza diciendo pues que un hombre planta una viña, la rodeó con una cerca y cavó en ella un lagar y construyó una casa para el celador. Y luego alquila después a otros trabajadores y se marcha al extranjero. El enfoque, la mirada de esta villa entra perfectamente en lo que es la tierra, la creación en sí misma. Yo la hice con esmero además. En la naturaleza nada es imperfecto. Si ustedes se ponen a ver la naturaleza, todo funciona. Las cosas que hacemos los hombres no funcionan así. Se dañan, se deterioran, a veces duran más, duran menos, pero siempre al final terminan cediendo. Pero el sol no deja de salir en las mañanas y la luna cada cierto tiempo. El agua no falta, hay lugares más secos que otros, pero los ciclos estacionales también funcionan bien. Entonces Dios deja una viña en buen estado y luego la entrega. Es lo que dice el Salmo 8, que es el hombre para que te acuerdes de él. Poco inferior a los ángeles lo hiciste y sin embargo lo coronaste de gloria y majestad. Le diste el mando sobre todas las cosas creadas, sobre todo la obra de tu mano. O sea, Dios nos entrega una vida, pero la propia vida, ojo, la propia vida, tu vida y mi vida, es como una viña. Dios la crea, pero te la entrega a tu cuidado. ¿Qué hacen estos hombres? A su debido tiempo, y aquí vuelve el tema del tiempo, envió a un sirviente para pedir a los viñadores la parte de los frutos que le correspondía. Es decir, un Dios que pide cuentas. No es lo mismo llevar cuentas que pedir cuentas. Y el que lleva cuenta como que siempre está pendiente de la caída. Aquí no, él dejó que se administraran, dejó que aquello funcionara y luego va a pedir, bueno, ¿qué han hecho? ¿Qué han hecho con mi viña? Pero estos inquilinos lo tomaron, lo apalearon y lo despacharon con sus manos vacías. Envió entonces a otro y también hicieron lo mismo. Mandó un tercero y a este hasta lo mataron, imagínense ustedes, ¿no? Envió a muchos otros, pero no, a ninguno le hicieron caso. Muchos los hirieron o los mataron. Todavía le quedaba uno, ese era su hijo, muy querido. Lo mandó por último, pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero los viñadores se dijeron entre sí, este es el heredero de la viña, será para él, matémosle y así nos quedaremos con la propiedad. Esta es la narración de lo que es el plan de salvación de nosotros y lo que ocurrió realmente con Cristo. Vino con el deseo de salvarnos y lo que recibió al final fue escupitazos, burlas, vergüenza, crucifixión y muerte.
Estos hombres mataron al hijo del viñador y lo arrojaron fuera de la viña. Y Cristo hace la pregunta, ¿qué creen ustedes que hará el dueño de la viña? Y él mismo se responde en el Evangelio de Marcos, vendrá, matará a estos trabajadores y entregará la viña a otros. Fíjense ustedes que es lo que digo, no todo es convertible. Cristo no dice, vendrá al Padre, por ejemplo, hablará con ellos y dialogará, los hará entrar en razón de todas las barbaridades que hicieron. No, no. Hay un tiempo donde eso ya no cabe. Hay un tiempo donde nuestra necedad hace que Dios sencillamente entre en fase de retiro y silencio, como pasó como lo pasó Cristo ante Herodes. Fíjense que en el texto bíblico de la pasión de Jesús, lo narrado ante Herodes es muy distinto a lo narrado ante Pilato, pero muy distinto. Y Herodes era de los de él. Herodes era judío, un rey falso, pero judío. Y Pilatos era un pagano, además representando el imperio romano que lo odiaba hasta los propios ciudadanos de Roma, porque aquello de verdad que llegó a ser una época muy dura. Y fíjense que con quien Cristo se desahoga, habla, predica, y además qué dicha para Pilato, digo, lamentablemente no tuvo la fortaleza para plantarse y como procurador entender aquello que sentía, esa necesidad de querer liberar a Cristo. Dicen también que muy abrazado por el deseo de su esposa Claudia, pues derivó en que Cristo muriera al final, pero Pilatos quedó movido. Pilatos, después de ese encuentro con Jesús, no pudo haber sido el mismo. No digo que fue santo, no lo creo. No sé cómo murió Pilatos, ni si llegó a la conversión o no, pero no pudo haber sido el mismo, porque Pilatos quedó muy movido ante la presencia con Cristo, a diferencia de Herodes. Herodes era un hombre entregado a la paranoia, a los placeres, al mal vivir y además a la burla. Y ahí ya no hay espacio para Dios. Cuando un corazón está así, es como la mente de un psicópata. Cuando ya llegas a un estado de psicopatía, cuando ya pierdes cualquier capacidad de sensibilización social o humana, wow, recuperar eso yo no conozco testimonios. De repente los hay, pero no conozco. Y qué complicado debe ser. Una persona que mata sin pudor, llevarla luego a creer o a pensar de que va de la noche a la mañana a volver a ser quien era, es complejo. Entonces, eh, este sano ejercicio de caminar por la reflexión de cómo vamos, qué estamos haciendo, me parece importante no perderlo de vista. Me parece importante que siempre, todos los días o cada cierto tiempo, hagamos una mirada a cómo vamos, cómo están nuestros pensamientos, ser agudos con el análisis de nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras conductas y nuestros silencios. Es lo que yo siempre digo, decimos en el Yo Confieso. Pecamos de pensamiento, palabra, obra y omisión. Y por favor, no dejen de recurrir al sacerdocio, al sacramento del perdón, que es de los más importantes porque la Eucaristía es la presencia de Dios y sin duda no le va a ganar nada. Pero este sacramento es el que nos restituye la gracia. Y no debería ser tan opcional ni tan complicado que masivamente cada cierto tiempo pues nos confesemos con disciplina, con respeto y le pidamos a Dios ese auxilio para ser mejores personas, para alcanzar la santidad. Que Dios los bendiga, nos vemos en la oración.